mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en vivo en el tercer programa de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda desde la sala de podcast del grupo Repretel aquí en La Uruca. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden escuchar en radio en vivo, 93.5 en FM. Nos pueden ver en el Facebook Live que se transmite a través de Noticias Monumental. Este programa lo pueden ver esta noche a través de Canal 2 y pueden, una hora después de terminar el programa, escucharlo, descargarlo a través de los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Marco Vargas, que nos hace su reporte a través del Facebook. Y además les cuento que también tenemos habilitado el WhatsApp de Radio Monumental, que es 89935 89935 para que nos acompañen, hagan sus consultas o comentarios. Muchas gracias por estar conmigo. Me acompaña don José Andrés Díaz, es investigador de la Universidad Nacional del IDESPO. Y bueno, está conmigo esta tarde. Don José Andrés, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, don Randall? Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a don José Andrés por acompañarnos. Hoy le pedí a don José Andrés que esté con nosotros para hablar sobre el informe de encuesta Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales 2024 que serán en menos de 2 meses. Así es que voy a compartir pantalla también para la gente que nos está viendo. Le voy a pedir a don José Andrés, ahí tengo yo el informe de la encuesta, para que también vayamos hablando respecto a la encuesta. Primero, como lo dice el librillo, cuando siempre presentamos la encuesta, hábleme por favor, don José Andrés, de la metodología que utilizaron en esta encuesta. Sí, claro. Esta es una encuesta que se aplicó vía telefónica a números celulares. Eso nos permite abarcar una población de aproximadamente un 92-93% de las personas mayores de 18 años en Costa Rica. Entonces, toda generalización, toda interpretación, hay que hacerlo siempre pensando que es ese grupo, ¿verdad?, lo que logramos obtener. Lo hacemos a números de teléfono generados al azar. Sabemos por la SUTEL, digamos, cuáles son los primeros códigos que cada operador telefónico tiene registrado como activos. A partir de ahí, utilizando un programa informático, generamos al azar los números, manteniendo la proporción de cómo esos operadores tienen la cobertura en el mercado, y la aplicamos a personas costarricenses por nacimiento naturalizadas, mayores de 18 años, ¿verdad?, al momento de aplicar la encuesta. Tiene un margen de confianza del 95%, un error de muestreo de más o menos 2.7% y se lo aplicamos a 1.311 personas. Ok, ahí estaban los datos metodológicos de esta encuesta, que por supuesto nos servirá para que don José Andrés nos cuente los resultados, que voy a brincar. Don José Andrés, usted me guía con toda la confianza respecto a la página 9 del informe, que tiene que ver con el primer gráfico, si no me falla la memoria, que es este que estamos viendo en pantalla. ¿Qué nos dice? Sí, lo primero que le consultamos a la población es cuál es su probabilidad de ir a votar en las próximas elecciones municipales. Le pedimos que lo contestara en una escala del 0 al 10, donde 10 es que una persona dice: yo estoy completamente segura de que voy a ir a votar el próximo 4 de febrero, y un 0 ya aquella persona que dice: yo estoy seguro que me voy a abstener, ¿verdad? No voy a asistir a votar. Entonces, esta es la distribución. Vemos que un 46, casi 46.5% de la población nos contestó con 10, es decir, que está completamente segura de ir a votar. Un 15% ya manifestó que se va a abstener, que no piensa asistir a las urnas. Ciertamente eso es menor, ¿verdad?, que el abstencionismo histórico que siempre hemos mantenido en Costa Rica, pero se explica por este otro conjunto de personas
que nos da una nota variada, ¿verdad? Todas aquellas personas con nota menor a 5, muy probablemente, si no se encuentran motivadas, van a terminar engrosando ese número de abstencionistas, con lo que tendríamos un abstencionismo superior al 30-36%, ¿verdad? Que ha sido el histórico común en Costa Rica en estos tipos de procesos electorales, y el resto, ¿verdad? Con calificación mayor a 6, pues es posible que más bien vengan a engrosar el número de personas que sí vayan a emitir el voto, ¿verdad? Teniendo entonces una participación de un 68, ¿verdad? 70% según cómo se termine resolviendo. Saludos a Wences Aguilar, que nos hace su reporte de sintonía a través de Facebook. Históricamente, ¿cuál ha sido la participación? O sea, es decir, ¿es conteste con los resultados que nos brinda esta encuesta, don José Eh, Andrés? bueno, esos resultados nos dan una estimación tal vez un poquito más alta a este momento de lo que ha sido el promedio histórico. Aquí hablo de promedio porque recordemos que las elecciones municipales no son solo una. Ahora vamos a tener 84 elecciones distintas. Bueno, antes eran 81, tenemos menos cantones. Tenemos cantones donde hay abstencionismos que han llegado al 80% y otros cantones donde más bien la participación es de un 80-85%, mucho más alta que lo que pasa en las elecciones nacionales. Pero el histórico ha estado en promedios de 30-35% en los últimos 20 años. Aquí está por el momento como ligeramente aumentando la intención de participar, ¿verdad? Claro. Por el momento, habría que ver cómo se terminan resolviendo las elecciones municipales, pero por el momento hay, pero parece un mayor interés que hace algunos años de esta disposición de participar en las elecciones municipales. De hecho, don José Andrés, es muy interesante, además, eh, los investigadores y las investigadoras que trabajan en este tipo de estudios han sido blanco de críticas durante los últimos años, ¿verdad? Y entonces se habla, digamos, del colapso, de la crisis o de la pasada en vigencia de las encuestas. Pero esta particularmente es muy compleja, porque si yo vivo en una zona que tenga una altísima participación histórica, ¿ok? Y entonces el 4 de febrero veo para atrás y digo, hey, no es, el IDESPO dijo que era tanto y aquí todo el mundo salió a participar, van a quedar mal. Exacto. Y si vivo en una zona de poquísima participación electoral, que queda muy por abajo, también van a quedar mal. Es parte de la complejidad, le doy el pie además para que me haga un comentario, de asumir como nacional y de abordar como nacional, ¿okay? Una realidad que se divide en 84 elecciones absolutamente diferenciadas, don José Andrés. Por supuesto. Bueno, tal vez es que ver un poco lo que es la intención del estudio. Nosotros no hacemos este estudio para tratar de predecir el comportamiento de las 84 elecciones. Habría que hacer 84 estudios distintos y eso Claro. pues no tenemos los recursos ni materiales ni humanos para poder realizarlo. Nuestra intención con con este estudio es probar una hipótesis que venimos trabajando también con los estudios nacionales sobre qué factores del imaginario de la cultura política, independientemente de si es una elección nacional o una elección municipal, llevan a las personas a votar, ¿verdad? Hay ya algunas, llamémoslo así, hipótesis o teorías que desde la ciencia política, la sociología política y los estudios en materia electoral se han realizado en Costa Rica, y nuestra intención aquí es más bien tratar de ponerlas a prueba, ¿verdad? ¿Qué nos lleva como ciudadanos y ciudadanas a participar o no en estas elecciones? No a tratar de, pues, predecir, ¿verdad? Si la participación va a ser alta o no, porque sobre todo va a depender mucho de las condiciones de cada uno de los cantones, ¿verdad? Claro. Y poniendo el que ahora tenemos 3 cantones nuevos, que no tenemos datos anteriores para poder comparar, bueno, el hecho de tener un cantón nuevo motivará a las personas o al contrario, los confundirá y decidirán ir a participar, o dependerá mucho, ¿verdad? De que si el cantón, ¿verdad? El grupo de ciudadanos se organizó y luchó mucho para que se reconocieran como cantón, o si más bien sienten que, perdónenme la expresión, sé que es muy horrible, que les regalaron el cantonato, ¿verdad? Por una decisión de la Asamblea Legislativa. Entonces, esto no es una elección, ¿verdad? Son 84 elecciones, como usted bien dice, don Randall, y hay que leer los datos, y cualquier análisis, sea con estudio de opinión o cualquier otro tipo, siempre bajo esa óptica.
Claro, lo que pasa es que metodológicamente para arrancar el estudio van a tener que establecer, o tienen que establecer como lo hicieron, quienes tienen intención de ir a votar. Y en este gráfico se nota claramente que un 46,4% está absolutamente seguro de que acudirá a las urnas el 4 de febrero, un 15,5% está absolutamente seguro que no, y en ese espacio nos movemos. También Sí. hicieron un análisis. Perdón, don José Andrés. No, tal vez sí que para tratar de ser más finos, tal vez los datos que usted quiere mostrar a continuación, tratamos de construir un perfil de quiénes son estos abstencionistas, de quiénes son estos seguros de ir a votar y de quiénes son los que están pues indecisos. Claro, que aquí lo podemos ver en este otro gráfico para la gente que nos está viendo y que se los voy a relatar para la gente que está en radio en género respecto a la probabilidad de ir a votar en las elecciones municipales, don José Andrés. Sí, este es muy interesante porque nos da un poquito diferente a como ha sido la tendencia en las elecciones nacionales. Ahora los hombres están mostrando mayor disposición de ir a votar en las elecciones locales, ¿verdad? Y las mujeres una disposición un poquito menor. Generalmente en las elecciones nacionales es al revés, las mujeres son las que tienen mayor disposición de ir a votar. Que los hombres también en muchos otros países del mundo que se han hecho investigaciones similares, se encuentran que las mujeres también tienden a ir más a votar que los hombres, pero nos encontramos con este curioso fenómeno. Y bueno, es lógico ver que entonces son las mujeres también las que están más seguras de abstenerse. Entonces, ya eso es un primer llamado de atención de qué estará pasando en los gobiernos municipales, donde las mujeres están cambiando su comportamiento electoral respecto a lo que sucede en las elecciones nacionales. Sí, ahí entiendo los alcances del estudio, pero le pregunto si eso lo analizaron, si respondieron el porqué de este gráfico, por ejemplo. No, por un asunto de limitaciones no podemos preguntarle a las personas para este estudio, por eso vamos a realizar otros. ¿Por qué usted, verdad, no está participando? Sin embargo, otros datos que recogimos y que nos permite ir pensando en el perfil de estas personas que se sienten excluidas, vemos que son en general mujeres, jóvenes, ¿verdad? Y de escolaridad media. Que son generalmente el grupo que ha sido más excluido, ¿verdad? O que se ha visto más afectado en los últimos años con la crisis económica, que ha estado menos, ¿verdad? Direccionado a las políticas públicas del gobierno y muy posiblemente tal vez las municipales, que se sienten tal vez menos representados por las acciones de las instituciones públicas, y eso los lleva a alejarse a participar en este tipo de procesos. Claro, pero lo curioso es que uno tiene dos posibilidades cuando ocurre eso: o ir a participar para incidir en sí volverme importante, ¿verdad?, para las autoridades locales, o en una absoluta indiferencia del proceso. Lo que estamos viendo aquí es la segunda. Bueno, no llamaría una absoluta indiferencia del proceso porque las diferencias no son tan grandes, ¿verdad? Si vemos el de hombres y mujeres, pero sí tal vez no están sintiendo con las mismas motivaciones. Aquí lo que habría que empezar a revisar son las propuestas. ¿Están los partidos políticos hablándole a este grupo? ¿Y qué han hecho las municipalidades? Porque estamos hablando de gobiernos locales en este momento, en los últimos 4 años, para atender las necesidades de esta población. Yo, a manera de hipótesis, ¿verdad?, plantearía que no están siendo el foco, ¿verdad?, principal. Y lo vimos en la campaña electoral nacional. Aquí sí encontramos un cierto paralelismo. En la campaña electoral nacional, tanto en la primera como en la segunda ronda, el grupo de mayores indecisos, que posiblemente terminó engrosando la fila de abstencionistas, era mujeres jóvenes con una escolaridad media. ¿Verdad? Que parece, aquí estamos encontrando ya un patrón de un grupo de la población que no está encontrando la motivación para ir a votar. Sí, por supuesto. De hecho, vamos al siguiente gráfico, que es el grupo etario. Que es la edad. Okay, ya establecimos un primer perfil de los abstencionistas, digamos. Mujeres, ok, vamos a la edad. ¿Qué nos muestra el gráfico respecto a la distribución de la edad? Sí, en podemos ver que el grupo que tiene mayor intención de voto, y no sorpresa, son aquellas personas con 50 años o más. Ya también para Costa Rica hay investigaciones que muestran que el hábito es uno de los condicionantes que hace que las personas vayan más a votar. Si yo voy a votar históricamente, por así decirlo, ¿verdad?, siempre o casi siempre soy más propenso a hacerlo en la siguiente elección, pero obviamente a mayor edad más elecciones he participado. Le sigue el grupo de 35 a 49 años y ya ahora sí muy por debajo
del grupo principal encontramos a las personas de 18 a 34 años, que son los menos seguros de ir a votar. Curiosamente, ¿verdad? No son necesariamente también los más seguros de no ir a votar. Aquí nos estamos encontrando un empate entre los de personas de 35 a 49 y de 50 años o más. Este grupo lo que está es lo más, llamémoslo así, lo más indeciso de ir a votar. Ese grupo que como ven, está más en valores 8, 7, 5, Sí. que tiene alguna disposición pero no logra. ¿Y eso es relativamente normal, don José Andrés? Sí, digamos, perdón, don Randall, es que no lo estoy escuchando muy bien. Sí es, digamos, no es algo extraño, ¿verdad? No es algo extraño para... Don José Andrés, perdón, ahí me escucha mejor. Ahí lo escucho mejor. Gracias, don Randall. Ok, No es algo adelante. extraño para el caso de Costa Rica. También habíamos encontrado que para las elecciones nacionales, los grupos de 50 años o más también tienden a veces ser más propensos a abstenerse. Sí, lo que encontramos aquí es que se mantiene esta tendencia de que los grupos de 18 a 34 años no es que no quieran o que tengan ya esa desidia absoluta de que el voto, ¿verdad? No lo quiero hacer, esta tal vez imaginario que tenemos es que la persona joven no le interesa la política. Lo que encontramos es que la persona joven está muy indecisa, voy, voto o no voto. Lo que necesita entonces es, si queremos verlo así, ese convencimiento por parte de los partidos políticos de las propuestas, de que los llamen la atención y lo incentiven a ir a votar. No es que per se las personas jóvenes ya digan no voy a ir a votar, no creo en la institucionalidad o no creo en el voto. Son los que están más, llamémoslo así, más tibios, ¿verdad? Al respecto, que necesitan más ese empujocito o ese llamado de atención, ese diálogo directo por parte de las agrupaciones políticas para que puedan asistir a las urnas. Bueno, y para sentirse también parte, don José Andrés, Por supuesto, también. ¿verdad? O sea, digamos, para sentir perteneciente al civismo que nos llama a participar en elecciones locales. Y bueno, aquí hay un dato que nosotros queremos hacer en análisis, pero todavía no nos ha sido posible, y es observar, por ejemplo, la edad media que van a tener los candidatos a regidores y regidoras, síndicos y alcaldes y alcaldesas, porque son una gran cantidad de puestos y queremos observar si también esas personas jóvenes no solamente se les está llamando a votar, como usted bien señala, don Randall, sino también que sean incluidos, ¿verdad?, en los puestos de toma de decisiones. Claro, vamos a la escolaridad, que es el gráfico siguiente, porque ya tenemos tres aspectos de ese perfil, ¿verdad? Digamos, tenemos dos aspectos, son mujeres, ¿ok? Jóvenes. Vamos con el tema de la escolaridad. ¿Va acompañado la intención, digamos, de no participar de alguna característica particular en la escolaridad, don José Andrés? Aquí nos encontramos una tendencia muy similar a las elecciones nacionales. Las personas con mayor escolaridad muestran mayor disposición de ir a votar. Eso es, digamos, de libro de texto, nos dice la teoría. Pero sí, en Costa Rica hemos tenido este aspecto que llama mucho la atención, y es que las personas con primaria completa o menos muestran mayor disposición de ir a votar que las personas con educación secundaria, ¿verdad?, completa. Ese es el grupo que, les decía anteriormente, también era el más indeciso en las elecciones nacionales hace 2 años que sucedieron. Parece ser que es el grupo que le está siendo más difícil, ¿verdad?, hacer clic, ¿verdad?, o sentirse integrado por las propuestas del partido. También es el grupo que realmente socioeconómicamente ha sido como ahora más excluido. Si nos vamos al lado del abstencionismo, si nos comportamos, como diríamos coloquialmente, como libro de texto. A menor, el nivel de escolaridad, mayor disposición a abstenerse. El grupo con escolaridad de primaria o menos es el que está más seguro de abstenerse, le sigue el de secundaria y el último el de escolaridad universitaria. Claro, realmente es muy interesante entender estos aspectos, digamos, en el perfil de la gente que se siente. Entiendo que los investigadores como usted, don José Andrés, digamos, no se sienten académicamente cómodos hablando de cosas, digamos, muy abarcadoras. Yo no puedo decir que hay una indiferencia total de tal grupo, pero ciertamente nos da una pista sobre cuál es el grupo que no quiere participar.
Sí, que no quiere participar o que no puede participar. Hay toda una gran discusión, ¿verdad? Hace unos años con el tema de lo que se llamaba el capital político, ¿verdad? Que la mayor participación lleva a las personas a tener mejor desarrollo. Entonces, aquellas comunidades, pues, digamos, llamémoslo, aquellos cantones donde las personas se involucran más, uno esperaría que haya mayor desarrollo. Incluso uno lo ve en Costa Rica y se comporta así. A mayor índice de desarrollo humano tiene un cantón, mayor es la participación en las elecciones cantonales por lo general. Pero después se le ha dado vuelta un poquito a la idea y dice, no, es que es al contrario. En aquellas localidades donde estamos muy desarrollados o hay mejor desarrollo, pensemos ahora con todos los problemas de inseguridad que estamos viviendo. En aquellos cantones con donde no hay problemas de inseguridad, ¿cómo yo pretendo que las personas salgan en las noches a reunirse con sus vecinos y sus vecinas y formen un partido político y salgan por las calles y pidan votos y se organicen si pueden ser víctimas de AMPA? O en aquellos cantones donde hay mayor desempleo y las personas están más interesadas, ¿verdad?, en conseguir la comida del día a día, ¿cómo yo voy a exigir a las personas que estén involucrados participando en política? ¿Y qué cuáles son el perfil de las personas en esos cantones? Pues muy posiblemente estos, ¿verdad? Aquellos donde son personas que dominan la escolaridad eh, secundaria, donde hay un mayor número de mujeres tal vez desempleadas, donde las personas están en esas mayores condiciones de vulnerabilidad y por eso, ¿verdad? Es complicado pedirles a las personas que se involucren en la vida política. Abelardo, que está en Facebook, dice, hace una manifestación fuerte, dice, este gobierno se encargó de matar el poquillo civismo que había en Costa Rica. Y opina también que la escolaridad es directamente proporcional a la abstención, que es la opinión, por supuesto, de Abelardo. Yo les invito, quiero preguntar a la gente que está con nosotros en Facebook y también la que nos acompaña en el WhatsApp 899359935, que nos cuente, por favor, si va a ir a votar en las elecciones municipales. Si no va a ir a votar, por favor, cuénteme si puede, por qué no va a ir a votar en las elecciones municipales. Porque eso también, nos ayuda a ilustrar un poco, más allá del resultado, evidentemente, digamos, técnico de la encuesta. Que además van ustedes a una división en esta encuesta que se llama tipo de votante. Está. El tipo de votante que me llamó muchísimo la atención. Lo dividen en tres: en votantes apáticos, en votantes flotantes y en votantes tradicional. ¿Qué significan esas clasificaciones, don José Andrés? Sí, claro. De hecho, el comentario de don Abelardo encaja aquí perfectamente. Es una hipótesis que hemos venido trabajando. Y es que, bueno, esta no es una clasificación desarrollada por el IDESPO, sino por dos politólogos argentinos, apellidados Oliva y de Angelis. Lo hemos ya probado varios años en Costa Rica. Ellos clasifican así los votantes. Tradicional no es que vote por un partido tradicional, eso voy a hacer la clarificación. El tradicional es un votante cuyo perfil se caracteriza por tener un interés, ¿verdad?, general en la política, conversa sobre política de manera cotidiana con sus amigos, vecinos, ¿verdad?, con personas cercanas. Se trata de informar en la política no solamente durante el proceso electoral, y es el votante que por lo general decide antes por quién va a ir a votar, tratando si va a ir a votar y por quién, tres, cuatro, un mes antes, ¿verdad?, 2 meses antes de la elección ya tiene identificada su opción. El votante flotante es aquel votante que no le interesa mucho la política, no la reniega, pero tal vez solo se informa cuando se acercan las campañas electorales, no conversa cotidianamente de la política con las personas y por lo tanto tiende a decidir su voto, llamémoslo tarde, ¿verdad? Un par de semanas, la misma semana, 2 días antes, el mismo día de las elecciones, que de hecho por eso es que, entre comillas, muchas personas dicen que las encuestas fallan. En Costa Rica ese número de personas, de votantes, ha ido aumentando y entonces tener que hacer un 30% de personas que 2 días o 3 días antes de la elección te definen el voto, pues te cambia todo el panorama de una encuesta electoral realizada antes. Y ahí finalmente tenemos los apáticos. Eso sí, ya son los que dijeron de antemano, no me interesa la política, no me voy a informar de la política, no voy a votar sobre la política.
Y bueno, hacemos varias preguntas, ¿verdad? Que esos autores establecieron para construir las categorías. Tal vez aquí la más interesante, que va de la mano con eso de perderse el civismo, es la frecuencia con las que personas hablan sobre política. Nosotros nos encontramos que, por ejemplo, actualmente casi un 54%, 55% de la población costarricense dice que habla nunca o casi nunca de política con personas allegadas. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, este tipo de programas, ¿verdad? Matices o o las noticias, u otros programas, ¿verdad? Que otros medios de comunicación hacen para debatir ideas, mostrar datos, dar a conocer sobre la política nacional es muy importante. Pero la cuestión es, y las personas conversan sobre estos programas, sobre lo que se dice aquí, conversan sobre las noticias con sus personas cercanas. Yo le podría preguntar a don Randall, ¿cuándo fue la última vez que usted conversó con alguien de su comunidad, sus vecinos, sobre qué está haciendo la municipalidad? Hemos perdido en Costa Rica mucho de la parte de la sociabilidad política primaria. ¿Verdad? No queremos hablar de política o nos da miedo hablar de política o nos aburre hablar de política, cualquiera de la razón que sea. Eso debilita el tejido social, debilita la capacidad de organización y cómo esperamos que las personas ingresen a los partidos políticos o participen si no estamos haciendo lo más básico, que es conversar sobre la política. Claro, yo también tengo una duda de algo que creo que podría estar pasando, que no lo tengo medido y que ustedes no lo tienen medido, pero quisiera incluir, digamos, este elemento sobre la mesa también, ¿no, José Andrés? Tal vez me pueda dar su opinión con la experiencia de la investigación, pero hay gente que no vive donde nació, ¿okay? y que aún mantiene, por una cuestión filial, por una cuestión sentimental, el domicilio electoral donde no vive. O sea, es decir, hay gente que lo tiene donde viven sus papás o donde se inscribió. Y es muy común, incluso entre compañeros de trabajo, que uno diga, mira, ¿y dónde votas vos? Ah, tengo que ir a votar donde mis papás, donde mi familia, aunque yo ya no sea vecino de ese lugar. Evidentemente no puedo saber, y creo que usted tampoco, cuánta gente va a votar en lugares en los que no vive. Pero sí es algo, digamos, que puedo percibir de la simple experiencia de hablar con la gente, don José Andrés. Sí, de hecho no lo tenemos medido para esta, pero vieras que sí lo medimos en la elección municipal anterior. Sí. Y no lo sacamos en esta porque resulta que no era una gran cantidad de personas. Oscilaba, voy a hacerlo a memoria, porque ahorita busco el dato, como un 6% total de la población que decía que vivía en un cantón distinto al que iba a votar. Y es que quiero recordar que desde hace 4 años el Tribunal Supremo de Elecciones empezó con una campaña muy fuerte para cambiar el domicilio electoral. El domicilio electoral. De hecho, tengo una compañera, Laura Solís, que ya tiene algunos análisis publicados ya con los datos de los cambios de los domicilios electorales y parece que funcionó bastante. Bien, entonces, si bien todavía, como usted bien dice, hay personas que por un asunto de que es mi pueblo, ¿verdad? O aprovecho para ir a visitar a mi familia, mantengo mi domicilio electoral diferente a mi cantón. Sí se da, pero no es muy alto. Ahora bien, si hay un problema ahí que nosotros no logramos medir y que sí nos hemos también dado cuenta, y es que el cantón donde uno pasa la mayor parte de su día no necesariamente es el cantón donde uno reside. Entonces, igual le podría responder la pregunta, don Randall. En el cantón que usted vive, ¿verdad? Donde usted tiene su casa, donde usted está inscrito para votar, es el cantón donde usted pasa la mayor parte de su vida cotidiana. Yo lo veo en mi caso, yo soy de Alajuela, yo voto en Alajuela, yo voto literalmente la escuela está a 150 metros de mi casa, pero yo paso mi vida prácticamente de 7 a 6, ¿verdad? En Heredia. Lo que hace la municipalidad de Heredia me afecta más a mí que lo que yo hago digamos, de lo que me pasa en la municipalidad de Alajuela. Entonces, claro, ese ya es otro fenómeno que nos hemos estado identificando que es un poquito más complejo de medir, ¿verdad? ¿Qué hacemos con tanta población, sobre todo de gran área metropolitana, que la mayor parte de su tiempo, de su semana, lo pasa en cantones distintos a sus cantones de residencia? Son las 2:34. Don José Andrés, permítame ir a la primera pausa comercial. Dice Mayra Rojas que ella sí va a ir a votar, dice Tecnosur Mora que sí va a ir a votar, y Emilio Vega
Dice, con dolor lo digo, no me interesa para nada ir a votar, dice don Emilio. Voy a repreguntarle a don Emilio, ¿por qué no le interesa para nada ir a votar, don Emilio? Si fuera tan amable de contarme, y también lo pueden hacer en el WhatsApp 89935935. Don José Andrés, permítame ir a la primera pausa comercial hoy en Matices. Regresamos para hablar sobre esta encuesta, el informe de la encuesta que hizo el IDESPO de la Universidad Nacional. Vamos a la pausa y volvemos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Llegó el fin de año y el marchamo tengo que pagar. Yo lo pago con el BAC en Banca Móvil con mi celular. O desde alguna compu en banca en línea lo puedo pagar. Paga, pega, paga el marchamo. Ve a millones pagando con el BAC. Paga, pega, paga el marchamo con el BAC. Aplica restricciones de reglamento en bacromatic.com. En Don Colchón, entendemos que casi la tercera parte de tu vida la pasás sobre una cama. Por eso llevamos 20 años perfeccionando el arte del descanso. Nuestros expertos te asesorarán para que elijas el colchón que mejor se adapte a tus necesidades. Visítanos en nuestras 8 colchonerías boutique, ubicadas en Sabana Sur, Oxígeno, Moravia, Los Yoses, Terramol, Santa Ana, City Mall y La Lima de Cartago, o en www.doncolchon.cr para descubrir la comodidad que mereces. Don Colchón, mejora tus noches, optimiza tus días. Proba el nuevo arroz. La radio de Costa Rica, son las 2:39 en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Don José Andrés Díaz del IDESPO y la Universidad Nacional me acompañan esta tarde para hablar sobre el informe de la encuesta respecto a la coyuntura y las elecciones municipales que hizo la Universidad Nacional. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí me contestaron por qué no iban a ir a votar. Ya les voy a contar. Dice Betty Rojas, no se quejen, después no se pueden quejar los que no votan. Dice Rebeca Ramírez, yo sí voy a ir a votar, aún no me decido, pues antes quiero leer los programas de gobierno y ver los debates que se organicen. Emilio dice que claro, que me contesta porque no va a ir a votar. Desgraciadamente todos estos partidos políticos que tenemos se han encargado de hacer muchas personas, no vemos una buena opción de elegir, dice don José Andrés, dice Emilio Vega. Ahora sí, don José Andrés, en el gráfico también le preguntan a las personas cuándo toman la decisión del voto. Aquí no sé, más bien le pido que me explique si es la decisión por quién votar o la decisión si van a votar. Aquí este gráfico. Aquí este lo estamos preguntando, pero es que estoy viendo que tiene un pequeño, es que no era la de febrero del 2024, era de febrero del 2020, cuando fueron a votar. En el título. Sí, en el título. Cuando le preguntaron a las personas que fueron a votar en las elecciones de febrero del 2020, ¿en qué momento, las municipales eligieron? Y vemos que un 43, casi 44% dice que meses antes. Yo decía anteriormente de ese perfil de votante tradicional, ya yo tengo un partido, ya me gusta, puede ser que sea nacional, puede ser que sea local, puede ser porque me guste la propuesta o porque hay una persona conocida. Entonces, meses antes ya me definí mi voto y son personas que es muy difícil que vayan a cambiar, ¿verdad? Después tenemos un 23% que va muy de la línea con algunos de los comentarios que usted leía ahora, ¿verdad? Que lo hacen semanas antes de la elección, porque estoy esperando a tener los programas de gobierno, a ver los debates, a ver las noticias, a ver qué opinan, ¿verdad? Y un 13% que lo hace la misma semana, o lo hizo la misma semana de la elección, y un casi 19% que lo hace el mismo día de la elección, es decir, puede ser que incluso el momento en que tiene la papeleta enfrente, en ese momento decide, bueno, voy a votar por el partido X, ¿verdad? O Y, ese que me parece tal vez más bueno o menos malo y por eso lo voy a hacer. Entonces es bastante interesante porque nos habla mucho de dos cosas. Uno, que la población necesita tal vez estar más informarse para tomar esta decisión. Ya no es tan fácil o no es como eran las elecciones hace 30 o 40 años, que era desde antes, ya yo sabía que yo era de un X partido político y con ese partido político me iba a quedar, ¿no?
la gran oferta de partidos que tenemos ahora y la gran cantidad de información hace que las personas le lleven más tiempo para tomar esa decisión, pero también nos habla de que es más complejo para las personas que estudiamos este tema, incluso para los partidos políticos, poder hacer una expectativa de cuál es realmente el apoyo electoral que están teniendo, porque si casi un 30% de la población en los últimos 7 días toma la decisión, ¿verdad?, de cuál es el partido que va a apoyar, y en las elecciones nacionales, como les decía anteriormente, se comporta muy similar, y eso nos hace que tenemos escenarios de un alto nivel de incertidumbre, que no es necesariamente malo, es simplemente una de las características de nuestra democracia actual con la que tenemos que aprender a vivir y analizar. Sí, pareciera, y esto no, evidentemente no lo mide la encuesta, pero quiero saber si usted lo sabe, pero al volverse cada vez más emocional el voto, desde hace muchas décadas, pareciera que esta decisión de por quién votar responde, digamos, a cada realidad, por supuesto, pero que es muy común que la gente tienda a decidir hacia el momento clave si va a votar o no y por quién va a votar, don José Andrés. Exacto. Tal vez lo que hay que entender, ¿verdad? Y yo esperaría que a esas alturas del siglo XXI ya nos hubiéramos cambiado el chip, pero parece que todavía nos cuesta un poco. Es que no estamos hablando en los momentos de bipartidismo de los años 80 y 90 del siglo pasado, donde una persona tenía partido político y, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad?, los dos principales eran Liberación y Unidad Social Cristiana, y estaba ahí y me quedaba ahí y siempre iba a estar ahí. Ya hoy en día eso no pasa. Es decir, usted no cambia de equipo de fútbol, pero sí cambia de partido político. Porque yo haya votado por, nuevamente, por poner un ejemplo, Liberación en la elección nacional, no quiere decir que yo vaya a votar por Liberación en la municipal. Y de la misma manera, porque yo haya votado por el Frente Amplio en la elección municipal, no quiere decir que yo vaya a trasladar mi voto a un Frente Amplio en la elección nacional. Sí, ya las personas no están amarradas, si queremos verlo así, al partido político, ya no, los partidos no tienen estas bases fuertes, aún las personas que pueden decir, me decidí con meses antes, no es necesariamente porque tengan algún tipo de identificación partidaria fuerte, algunos podrán tenerlo, puede ser que simplemente ya tomó la decisión, ya hizo el proceso cognitivo, ya quiere dejar de lado ese problema, ya no me quiero ver más sobre la política nacional, ya decidí por quién votar, y ahí paro, ¿verdad? Entonces, hay un autor, un politólogo polaco, Adam Cebulski, que nos decía que la democracia, el único resultado seguro de una buena democracia, por así decirlo, lo parafraseo, es la incertidumbre. En ese sentido, yo puedo decir que la democracia costarricense es muy sana. Lo único que tenemos seguro en este momento es las incertidumbres de de quién va a ser, ¿verdad? O quién va a ganar, o cuáles van a ser los resultados, ya sea en una elección nacional como una elección municipal. Claro. Déjeme seguir compartiendo el gráfico para ver además el tema de por qué clase de partido votarían si las elecciones fueran hoy, don José Andrés. Sí. Como mencionaba anterior, dado que estos son 84 elecciones, nosotros no podemos consultarle a las personas de qué partido les gustaría. Hay partidos que solo son cantonales, tal vez las personas no tengan claro el nombre, pero sí nos interesaba observar, llamémoslo así, la familia o tipo de partido al que pertenecía, y aquí sí nos llevamos una sorpresa. Un 43% de las personas nos decía que preferían votar por un partido cantonal o, bueno, provincial que sobre uno nacional, mientras que un 23% nos decía que un partido nacional. Esto ya es una medida, digamos, que revierte resultados de mediciones anteriores. Ahora, muy interesante, ¿verdad?, de que los partidos cantonales o partidos locales se han ido posicionando como opciones políticas viables y atractivas para la población, posiblemente lo sienten más cercanas, pero había un comentario, ¿verdad?, que usted leía de que, claro, que las personas sienten un descontento hacia los partidos políticos, especialmente los nacionales, pues muy posiblemente eso se ve reflejado en que ya no se prefieran en las elecciones municipales, y que las personas, esta cercanía, ¿verdad?, tal vez es más fácil identificar a su vecina, al amigo de la infancia, o por lo menos tener un cierto mayor nivel de cercanía, ¿verdad?, que esas son las personas que viven en mi cantón, que saben de mis necesidades, sufren mis mismos problemas de presa, de inseguridad con la economía, encargarles a ellos o ellas
la dirección del gobierno municipal. Claro. Déjeme bajar un poquito más para seguir viendo los... es el cambio. Bueno, no sé, mejor me explica usted si esto, si este el que vamos a ver y a escuchar tiene que ver con si yo mantengo o estoy muy seguro de votar por quien decidí votar. Exacto. Una vez que la persona decía, yo voy a votar por un partido cantonal, le preguntamos, pero ¿qué tan seguro usted está de mantener esto, verdad? Como para tratar de medir eso que habíamos dicho antes de, bueno, estoy decidiendo meses antes de la elección por quién voy a votar. Y vean que la mayoría, ¿verdad? Un 60% en el caso del partido cantonal y un 57% en el caso del partido nacional dice, no, ya yo me decidí, yo voy a mantenerme aquí. Algo seguro es un 20%, entonces digamos que en ambos casos se acercan al 80% de personas que nos dicen, no, ya yo tomé la decisión, me voy a mantener. Y de ese, entonces sería un poquito menos de un 20% aquellos que sí nos dan a entender que podría ser que cambien su voto, ¿verdad? Que me pasen a un partido nacional, en el caso que sea un partido local, o de un partido local, ¿verdad? A un partido nacional. Pero entonces aquí tenemos un elemento, una estructura de votantes que, llamémoslo así, ya tomaron una decisión y que ya va a ser muy difícil que cambien, ¿verdad? Por lo que sucede en la campaña. Ok, voy a avanzar antes de ir a la segunda pausa. No sé si quiere hacer esta vinculación entre el género y el tipo de partido. Sí, y aquí nos encontramos, ven que es interesante, los hombres prefieren los partidos nacionales, ¿verdad? 32%, bueno, y las mujeres prefieren los partidos cantonales. Eso en fin, tal vez nos habla mucho de esta idea de la comunidad y de la cercanía y de esta visión que, bueno, que a veces se tiene, ¿verdad?, de que las mujeres están más, o se está comprobado que las mujeres piensan más en la comunidad, ¿verdad?, que nosotros los hombres, y eso puede llevarlas a preferir este tipo de agrupaciones que identifican como con propuestas tal vez más adecuadas, ¿verdad?, para el cantón de procedencia. En cambio, los hombres tienden a preferir, pues, ligeramente, en comparación a las mujeres, los partidos a escala nacional. Don José Andrés, permítame ir a la segunda pausa para regresar. Nos quedarán 2 minutos en el cierre del programa, así es que vamos a la pausa comercial. Les recuerdo que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción de cierre para Matices, así para que lo vaya pensando, don José Andrés. Vamos a la pausa y volvemos con más de Matices. 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 Por Radio Monumental. Nos quedan 2 minutos de programa. Me acompaña José Andrés Díaz del IDESPO y la Universidad Nacional. Me interesa uno de los gráficos o una de las tablas que ustedes nos comparten en el estudio para finalizar este análisis, don José Andrés, y tiene que ver con las razones de la gente por no votar. Ok. Bueno, más bien, perdón, don Lender, es para las personas que aún no han decidido, ¿verdad? Por quién votar, ¿verdad? No votar, sino las que no han decidido. Sí, eso es lo que nos dice, es un poco de lo que incluso refleja los comentarios que ponen en Facebook. La mayor cantidad de población es porque nos dice que le falta información para elegir un candidato o candidata, o porque todavía no está seguro, ¿verdad?, con qué candidato apoyar el voto. Y bueno, faltan 2 meses para las elecciones municipales. Tal vez en muchos cantones, llamemos como se dice coloquialmente, no han calentado. Es más, todavía en muchos lugares no conocemos cuáles son los partidos, ¿verdad?, que van a poder o no participar, porque el tribunal todavía está resolviendo pues, temas de apelaciones, ¿verdad?, y demás, y eso pueden estar afectando a que las personas, ¿verdad?, todavía no logren identificar qué opción le parece viable. Un poquito más abajo están los que todavía no se han puesto a pensar, ¿verdad? Dicen, van a ir a votar, pero todavía no han empezado a reflexionar. Lo haré cuando falte una semana, tal vez. Y ya los que dicen que van a ir a votar, pero realmente no muestran un interés, entonces puede ser que también siendo abstencionista, o los que ya tienen algún candidato o candidata, más bien varios identificados, pero no han decidido por cuál de estos van a emitir su voto.
Don José Andrés, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha estado muy interesante y por mostrarnos y explicarnos los hallazgos de ustedes en el informe. Muchas gracias. Con todo gusto, don Randall. Un placer haber estado aquí y quedamos a la orden como siempre. ¿Con qué canción le gustaría despedirse, don José Andrés? Bueno, yo le había dicho la última vez que estaba por aquí que a mí me gusta mucho Queen. Entonces, tal vez Now I'm Here. No sé si lo tendrán por ahí. Now I'm Here. Ajá. De Queen, don Julián. Sí. Está hoy O si no, Play the Game. A ver. Bueno, yo creo que sí va a encontrar la primera de Queen. Digo, es famosísima, don Julián, así que supongo que la tienen. Now I'm Here de Queen. Nada más me suena el sello de fondo y yo sé que tienen lista la canción. Perfecto. Monumental. Está lista la canción, don José Andrés, muchas gracias. Mañana invitados, 2 de la Un tarde. gusto, Randall. A través de todas las plataformas estará conmigo el ministro de Economía, don Francisco Gamboa, en cierre del 2020. Queen despide matices, don José Andrés, muchas gracias. Feliz tarde a ustedes. Hasta Feliz tarde.